Bona vesprada. Bona vesprada. És un goig trobar-nos tanta gent coneguda així avui per a compartir reflexions i amb la presència d'Ignacio Sánchez Cuenca, que tan amablement i en tanta predisposició ha acceptat participar en aquest debat. Moltes gràcies. Aquest és el tercer dels debats que havíem programat, Joventut pel Clima, per l'Horta i Carrevolta, dintre de les jornades en temps incerts, debats per la revolta. Jornades que tindran la seva continuïtat després de l'estiu, però això ja vos ho contarem. Aquestes jornades van estar concebudes per tal de compartir incerteses, trobar respostes i per tal d'entreveure l'horitzó cap a on remar i trobar-nos totes les persones que reneguen de la deriva d'aquest món. Un món que va cap a la insostenibilitat, cap al creixement sense límits, l'esgotament dels recursos, la polarització de les desigualtats socials, la creixent degradació democràtica de les institucions democràtiques, l'autoritarisme, el reforçament del militarisme front als conflictes i un llarg etcètera. En les anteriors sessions de debat vàrem parlar dels límits del creixement, de la manca de recursos en un món finit i de la necessària transició ecològica. Avui, Ignacio Sánchez Cuenca ens parlarà de l'actual crisi política. Les tesis que defensa estan replegades en el seu últim llibre publicat, El desordre polític. Gràcies de nou. I vaig a presentar-te molt breument perquè hem vingut així a escoltar a Ignacio i Ignacio Sánchez Cuenca actualment és catedràtic de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid i anteriorment ha estat membre d'altres universitats. Té nombrosos articles acadèmics publicats en diverses revistes internacionals. Això ens pot donar una idea de l'interès que desperten les seues tesis sobre la crisi política arreu del món. A més, té una desena de llibres publicats i dels que vaig anomenar Las raíces históricas del terrorismo revolucionario, de 2021, La izquierda, fin de un ciclo, de 2019, La confusión nacional, de 2018, editats per Catarata i era per anomenar els últims abans d'este, que és el que avui exposarà la seva tesi. I sense més dilació, endavant. Muchas gracias, muy buena tarde. Yo encantado de estar aquí. Cuando recibí la invitación tan amable de Carrevolta y vi que estaba de por medio el nombre de Eugenio del Río, dije que sí, sin pensarlo. Siempre que Eugenio está involucrado, digo a todo que sí. Le tengo admiración, afecto, así que no podía resistirme. Feliz de estar aquí en Valencia. Voy a intentar presentar un argumento general con la intención de hacer inteligible la situación política que estamos viviendo a nivel mundial, sobre todo en lo que tiene que ver con la democracia, que es una situación complicadísima y que evoluciona a toda velocidad
da la impresión de que la situación se ha descontrolado, de que nos sobrepasa lo que está ocurriendo en el mundo. El último ejemplo quizás hayan sido las elecciones colombianas de hace una semana, donde Colombia es una de las democracias más estables y longevas de Latinoamérica, a pesar de que ha sufrido problemas de violencia política desde hace décadas, pero el sistema político, el sistema democrático ha funcionado desde hace décadas y tenía un sistema de partidos completamente estable en el que liberales y conservadores se reemplazaban en el poder, y esto ha saltado por los aires. Y el domingo pasado vimos que surgían, bueno, ganó las elecciones por primera vez en la historia de Colombia un candidato de izquierdas, Gustavo Petro, y surgió, no se sabe de dónde, en apenas 2 semanas, un candidato desconcertante, un empresario multimillonario que es imposible decir si es de izquierdas, de derecha, reaccionario, antipolítico, populista, resulta absolutamente imposible y está en segunda posición y es muy probable que en la segunda vuelta pueda ganar las elecciones. Esto que ha ocurrido en Colombia, que es que ha reventado el sistema de partidos, está pasando en muchos otros lugares del mundo. Y lo que voy a intentar es ofrecer un argumento que nos permita entender por qué está pasando esto y por qué está pasando esto ahora y no ha pasado antes. Entonces voy a comenzar con unos comentarios muy generales sobre las tendencias de medio plazo que estamos observando en el mundo, en los países democráticos. Dejamos fuera los países autoritarios, pero en las democracias desde hace ya más de 40 años y por lo tanto bastante antes de que llegara la gran recesión de 2008, lo que observamos es un declive de la participación política en todo el mundo. Luego, en cada caso hay circunstancias especiales. En España no tenemos, por ejemplo, un problema especialmente grave en torno a la participación. Tenemos tasas de participación más o menos constantes desde hace mucho tiempo. Pero en el mundo desarrollado, en los países desarrollados, la participación política ha caído por término medio en 10 puntos porcentuales y en los países en vías de desarrollo ha caído en 15 puntos. Esto es una cantidad que debería producir cierta inquietud, que las tasas de participación estén bajando en todo el mundo. Hemos visto también desde hace ya más de 30 años un aumento de la polarización política. Esto se puede medir de varias maneras. La manera más directa de medirlo es ver el peso que tienen los partidos radicales en las elecciones democráticas, y por partidos radicales podemos entender los que están a la izquierda de la socialdemocracia o a la derecha de los partidos conservadores. Y va aumentando cada década, es mayor y ahora estamos en una tasa de polarización que ya en los países occidentales supera el 20%, que es una cantidad muy elevada. Hay otras formas de medir la polarización que tienen más que ver con las actitudes individuales. Esto es más difícil de registrar empíricamente. A mí hay un indicador que me parece especialmente elocuente, que es el que se viene midiendo en Estados Unidos desde los años 60 en las encuestas de opinión pública. Se le pregunta a la gente, primero, con qué partido político se identifican, si con los demócratas o con los republicanos, y luego se les pregunta a la gente si ellos vivirían como una tragedia que sus hijos se casaran con alguien del partido contrario. Es decir, para un demócrata que su hijo o su hija se case con un republicano, ¿cuánto le preocupa, no? En los años 60 y 70 la gente contestaba que esto era una tontería, que no pasaba nada. Hoy por hoy se vive como una verdadera tragedia familiar. Y ya hay algunos estudios sociológicos que empiezan a mostrar que la gente está eligiendo, como Estados Unidos es un país con mucha movilidad, hay gente que ya está eligiendo el estado al que irse a vivir o a trabajar en función de la ideología dominante en ese estado, ¿no? Empieza a haber segregación ideológica. Sabíamos que había mucha segregación racial, pero empieza a haber segregación ideológica, que es un indicador de estos niveles tan elevados de polarización. Hay un tercer elemento que es el aumento de la volatilidad. Los votantes se han vuelto menos fieles a los partidos y se han vuelto, si queremos decirlo así, más promiscuos. Les cuesta menos cambiar de partido y eso introduce una fuerte inestabilidad en los sistemas políticos democráticos. Y además de estas tres cosas, del declive de la participación, del aumento de la polarización, del aumento de la volatilidad, luego hay dos
indicadores que son preocupantes, que no auguran nada bueno. El primero es que hay una fuerte aprensión hacia el futuro en casi todos los países desarrollados. Es decir, cuando a la gente se le pregunta si sus hijos van a vivir mejor, igual o peor que ellos, la mayor parte de la gente dice que van a vivir peor. El país más pesimista en estos momentos en el mundo es Francia, donde el 75% de los franceses piensan que sus hijos van a vivir peor. Pero España está en segundo lugar, tenemos un 69% de españoles que piensan que sus hijos van a vivir peor que ellos, y el tercer país es Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de países especialmente vulnerables o en una posición periférica en el mundo, nada por el estilo. Estamos hablando de economías desarrolladas y países muy importantes. Y además de esta presión hacia el futuro, hay también una sensación muy generalizada de que el sistema político está cerrado a la voz de los ciudadanos, de que la voz de los ciudadanos pesa demasiado poco en las decisiones que toman los gobiernos y las organizaciones internacionales. Bien, todo esto ha llevado a que se produzca una caída fortísima en todo el mundo en los niveles de confianza en los partidos políticos. España está en Europa Occidental en la posición más baja de todos los países. Hay ahora mismo en torno al 8% de españoles que confían en los partidos políticos. Eso significa que hay un 92% de españoles que desconfían de los partidos políticos. Claro, esto plantea una dificultad tremenda porque nuestras democracias están organizadas en torno a los partidos y no hemos inventado todavía la forma de prescindir de ellos. Entonces tenemos partidos, pero el 92% de los españoles desconfía de los partidos. ¿Cómo se puede gestionar una situación así, ¿no? Yo creo que ese es el principal desafío político en las democracias occidentales en estos momentos. Como consecuencia de esta desconfianza, lo que observamos es que se están desestructurando los sistemas de partidos en todo el mundo, y esto da lugar a que sucedan cosas que nosotros considerábamos hace 20 años que eran imposibles, que caían en el ámbito de lo altamente improbable o en el ámbito de la política ficción. Pero, por hacer un listado muy rápido, pues Donald Trump fue elegido en 2016, es un candidato que en el año 2000, en el año 1990, nadie habría pensado que podías ganar unas primarias y después unas elecciones presidenciales. Tuvo lugar la victoria del Brexit en el referéndum de 2016 y el Reino Unido ha abandonado la Unión Europea. En 2015, por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ganó en un país europeo un partido a la izquierda de la socialdemocracia, ganó las elecciones Syriza en Grecia en 2015. En 2018 en Italia, que era uno de los bastiones de una vida política activa, reflexiva, con partidos con tradiciones culturales muy fuertes, en Italia en 2018 ganó un partido dirigido por un cómico, el Movimiento 5 Estrellas. Los países nórdicos, que son en teoría el modelo de democracia con igualdad económica, con fuerte protección de la ciudadanía más vulnerable, lo que vemos es que los partidos de extrema derecha sacan ya por encima del 20% en casi todos ellos. Polonia y Hungría han derivado hacia sistemas que ya están bordeando el autoritarismo, si no son ya autoritarios. En Brasil ha ganado Bolsonaro, que es un candidato de extrema derecha. En la India se ha roto la hegemonía casi secular del Partido Nacional del Congreso, que venía gobernando desde la independencia, y ha sido reemplazado por un movimiento ultranacionalista encabezado por el presidente Modi, que está llevando a cabo una política de exclusión política de la minoría musulmana en la India. Y vemos la ruptura del sistema de partidos en Francia. En las últimas elecciones presidenciales ya no queda nada de lo que era el sistema de partidos de la Quinta República. Ahora está protagonizado por una izquierda, la izquierda de la socialdemocracia, encabezada por Mélenchon, por Macron desde el centro con una plataforma personalista y por la extrema derecha de Le Pen. Pero el Partido Socialista francés y el movimiento gaullista conservador han desaparecido prácticamente, ¿no? En España el sistema de partidos reventó en 2015 y todavía no se ha estabilizado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué se producen estos desarrollos que van todos en la dirección más preocupante posible, en la dirección que más inquietud puede producir en torno al futuro de la democracia? Bueno, me gustaría sugerir que hay tres mecanismos
a través de los cuales se produce la erosión de la legitimidad de la democracia tal como la hemos conocido desde los años 50 hasta el presente. Y esos tres mecanismos no son nuevos, ya existían, ya los hemos visto en acción en numerosas ocasiones, pero ahora, y luego diré por qué, producen consecuencias nuevas, producen consecuencias que no estaban previstas en ningún sitio y que están desarticulando los sistemas democráticos. El primer mecanismo es la corrupción, y la corrupción está detrás de algunos de los casos más llamativos de descomposición política. Quizá el ejemplo perfecto aquí sea el ejemplo de Berlusconi, que es un ejemplo que a mí me obsesiona especialmente, porque Berlusconi yo creo que es el primer populista occidental y surge mucho antes de la crisis de 2008, lo cual nos indica que la crisis tiene raíces más profundas en la historia, no todo comienza con el estallido económico del 2008, ¿no? Entonces Berlusconi se alza con el poder en 2004, en 1994, gana las elecciones en 1994. En un contexto en el que el Partido Comunista está en una crisis profunda, era el principal partido de la oposición y estaba llamado a relevar a la democracia cristiana ante los escándalos de corrupción, pero el Partido Comunista se encuentra, el histórico Pichí, se encuentra desarmado, se encuentra en una transformación interna de consecuencias inciertas a raíz del colapso de la Unión Soviética y no puede presentarse como alternativa. La democracia cristiana y los partidos pequeños que la apoyaban, incluido el Partido Socialista Italiano, se ven engullidos por un escándalo brutal de corrupción que es Tangentopoli, y en esa coyuntura aprovecha un empresario con un fuerte dominio en los medios de comunicación, que es Silvio Berlusconi, y se presenta ante los italianos diciendo los mismos criterios de gestión que yo he aplicado para conseguir que Fininvest sea una de las grandes empresas italianas, los voy a emplear para que Italia salga del marasmo político y se transforme en una potencia económica. Y los italianos dan crédito a esa promesa, votan a Berlusconi y comienza un ciclo de inestabilidad política que todavía no se ha cerrado. No se ha cerrado porque la etapa de Berlusconi se cierra con un gobierno tecnocrático no representativo encabezado por Mario Monti, que dura muy poco, no tiene apoyo popular ninguno, y precisamente por ese experimento tecnocrático surge el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte, que descomponen lo que quedaba del sistema de partidos y entramos en otro ciclo de inestabilidad política que podríamos llamar populista si queremos, que termina con un segundo experimento tecnocrático, que es en el que nos encontramos ahora con Mario Draghi a la cabeza, es decir, con el gobernador del Banco Central, el exgobernador del Banco Central Europeo, ¿no? Entonces tenemos ahí un ciclo de políticos populistas, gobierno tecnocrático para tratar de estabilizar la cosa, nuevo gobierno populista y nuevo gobierno tecnocrático, y estamos hablando ya de un ciclo de 25 años, e Italia no levanta cabeza políticamente. Es decir, no ha encontrado todavía una manera de estabilizar la competición política. La corrupción también tiene un efecto corrosivo enorme en la India, y esa es la razón por la que Modi se alza con la victoria, porque las clases medias emergentes en la India no pueden más con los altos niveles de corrupción y de clientelismo del partido del Congreso, y ocurre también así en Brasil. En Brasil hay grandes manifestaciones, sobre todo de clases medias urbanas, contra la corrupción del Partido de los Trabajadores de Lula, y se descompone de nuevo la política brasileña. Este es un primer mecanismo. Un segundo mecanismo tiene que ver con la decepción que producen los gobiernos cuando hacen lo contrario de lo que habían prometido, lo que podríamos llamar incoherencias ideológicas. Y esto es lo que explica buena parte de los episodios del populismo de izquierdas latinoamericano que surge a finales de los años 90 y durante la primera década de este siglo. Y quizá el ejemplo más claro sea el ascenso de Chávez en Venezuela. El ascenso de Chávez en Venezuela es consecuencia directa de que un gobierno más o menos socialdemócrata en Venezuela, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, apruebe un paquete de ajuste neoliberal muy fuerte que produce una reacción social tremenda, que es el Caracazo, en el 89, que descompone el sistema de partidos, y Chávez tiene un primer intento de penetrar en la política venezolana a través del golpe fallido del año 92, y luego en el año 98 ya gana las elecciones. Y a partir de ahí la democracia venezolana entra en
en un túnel sin salida del que todavía no ha encontrado la luz, ¿no? Y está en una situación de autoritarismo. Hay un investigador norteamericano que ha intentado explicar por qué se producen soluciones populistas de izquierda en Latinoamérica en algunos países, pero no en otros. Es decir, por qué sí en Ecuador, sí en Bolivia, sí en Venezuela, pero no en Colombia, no en Chile. Y la respuesta es que hay una reacción populista de izquierdas que revienta los sistemas de partidos allí donde las reformas neoliberales de finales de los años 90, impulsadas por el consenso de Washington, las realizan partidos progresistas. Cuando lo hacen partidos conservadores, el sistema se mantiene más o menos estable. ¿Por qué? Porque al ajuste neoliberal impulsado por un partido de derechas se enfrenta a una oposición de izquierda con movimientos sociales detrás. Y eso funciona, eso permite que la democracia siga articulada. Pero cuando les toca a los gobiernos progresistas hacer el ajuste fiscal es cuando el sistema de partidos comienza a sufrir tensiones y finalmente se rompe. Y este ha sido un patrón muy claro en Latinoamérica. Y luego hay un tercer mecanismo del que se ha hablado poco, yo creo, en el debate público, que es lo que llamo la colusión entre partidos. Es decir, cuando los partidos sofocan un debate político, lo acallan, lo silencian y hay un malestar en la opinión pública y ese malestar lo aprovecha algún partido para tratar de romper esa colusión. Este es un asunto complicado, pero yo creo que es lo que explica el auge de los partidos de extrema derecha en muchos países europeos. Es decir, lo que sucede en los países nórdicos y en Austria, y en Suiza también hasta cierto punto, es que hay un consenso entre todos los partidos en no hablar de la cuestión de la inmigración, porque es una cuestión incómoda, que produce divisiones, porque piensan que puede dar lugar a una involución reaccionaria. El caso es que los partidos socialdemócratas y los partidos conservadores en estos países nórdicos deciden no hablar de la inmigración. Sin embargo, en la opinión pública hay un rum-rum constante, hay una inquietud ante la llegada de inmigrantes, el asunto no se procesa dentro de los cauces representativos normales de esas democracias y surgen líderes de extrema derecha que capitalizan el descontento popular encabezando la protesta contra la inmigración con tintes xenófobos ante la inacción del resto de partidos. Y entonces algunos de estos partidos de extrema derecha ya existían de antes y no eran de extrema derecha, se reconvierten, y esto sucede por ejemplo con el Partido Popular Suizo o con el Partido de la Libertad austriaco, que se reconvierten en los años 80 y se transforman en partidos de extrema derecha para capitalizar el asunto de la inmigración, que es un asunto tabú para los partidos dominantes en estas democracias, ¿no? Este mecanismo de colusión, por tanto, nos permitiría entender por qué en países prósperos, con alta redistribución, igualitarios, como son los países nórdicos y Austria, sin embargo, se enfrentan a partidos de extrema derecha de gran fortaleza. Por supuesto, estos tres mecanismos se pueden combinar. Hay casos en los que podemos ver que operan simultáneamente. En el caso español, yo diría que claramente lo que se produce entre el año 2010 y las elecciones de 2015 es, por un lado, un hartazgo muy fuerte de grandes capas de la ciudadanía con los escándalos de corrupción que son constantes, protagonizados especialmente por el Partido Popular, pero no solo, pero especialmente por el Partido Popular, pero también hay un elemento de desafección política muy poderoso que surge a raíz de los ajustes que se vio obligado a hacer el segundo gobierno Zapatero en 2010. Y de nuevo, es el caso de un partido socialdemócrata que hace una reforma en la que no cree, o que hace una reforma que va claramente contra los principios ideológicos fundadores de ese partido, ¿no? Entonces, hay una combinación de escándalos de corrupción y de políticas de ajuste que vienen impuestas por las instituciones europeas que tienen unas consecuencias tremendas y hace que en 2015 un sistema de partidos que era extraordinariamente estable desde los años 80 hasta el presente salte por los aires y surge primero Podemos y después surge Ciudadanos y después surge Vox. Y el sistema político español todavía no se ha estabilizado y hay mucha gente que piensa que está muy lejos de estabilizarse. Bien, estos tres mecanismos de los que he hablado, corrupción, incumplimientos o incoherencias ideológicas y colusión, son muy antiguos. La pregunta, por tanto, es ¿por qué ahora producen estas consecuencias sísmicas
en las que las democracias se ven sacudidas y algunas democracias no sobreviven o entran en periodos de deriva autoritaria. Y aquí es donde introduzco una tesis más abstracta o más especulativa que me gustaría poder confrontar con todos vosotros, a ver qué opináis al respecto. Pero creo que la causa por la cual vemos que estos mecanismos de erosión democrática ahora producen estas consecuencias tan dramáticas tiene que ver con lo que llamo un proceso general de desintermediación en la sociedad. Entonces me gustaría hablar algo de cómo funciona la vida social y la vida política a partir de los mecanismos de intermediación. En general, la intermediación se puede caracterizar como la intervención de terceras partes que no pueden imponer una solución a un problema entre varios actores, pero que posibilitan una interacción exitosa entre los mismos. Es decir, si fuera mediante una imposición, hablaríamos simplemente de relaciones de poder. Hay un centro de poder que establece a través de mecanismos legales o jurídicos qué tiene que hacer cada uno. Pero el poder no siempre funciona en la sociedad y la mayor parte de las interacciones sociales se resuelven a través de mecanismos de mediación o intermediación. Se pueden distinguir en la vida social, ahora no estoy hablando de política, estoy hablando de todas las esferas de la vida social, la vida económica, la vida social, la vida cultural, la vida política. Se pueden distinguir 4 tipos de intermediadores, lo que podríamos llamar los intermediadores distribuidores, que son los que se encargan de juntar partes que se conocen mal, que tienen problemas para encontrarse y casar unos con otros, ¿no? Por ejemplo, los comercios. Los comercios son una forma de conseguir que productores y consumidores encuentren un cauce para realizar una transacción de intercambio, ¿no? Las tiendas. Los comercios son intermediadores distribuidores clásicos. Las agencias de empleo son intermediadores entre los productores y los trabajadores. Las agencias matrimoniales antiguas lo que hacían era emparejar personas que no encontraban pareja de forma natural y tenían que ir a una agencia a que les ayudara en intermediación. Luego se encuentran los agentes intermediadores que podríamos llamar certificadores, los que se dedican a certificar cosas para hacer posible los intercambios. Por ejemplo, en nuestras sociedades, los notarios, los registradores, la administración pública que está constantemente certificando que ciertas cosas tienen lugar, por ejemplo, la expedición de títulos educativos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego están los agentes intermediadores que son evaluadores, que dan valor a las cosas. Y aquí tenemos a lo que podemos llamar la inteligencia de un país, es decir, las clases intelectuales que establecen qué tiene valor y qué tiene un valor secundario o no tiene valor en absoluto. Y finalmente lo que podríamos llamar los prescriptores, que son los que guían a los ciudadanos en sus decisiones de consumo, en sus decisiones culturales, en sus decisiones económicas, y aquí podemos hablar de los críticos, de los periodistas, de los famosos, de los millonarios, de los líderes sociales. Todos ellos tienen un fuerte componente prescriptor. Pues bien, la tesis que intento defender es que todos los mecanismos de intermediación en la actualidad están sometidos a crisis, y también en la política. De tal manera que la crisis política que estamos viviendo y la crisis de las democracias a la que asistimos no es más que una consecuencia de una crisis más general, de una transformación más general con respecto a los esquemas de intermediación. Y los esquemas de intermediación en general están fallando como consecuencia de cambios tecnológicos muy profundos y de cambios culturales. Entonces voy a intentar ilustrar esta tesis, que es compleja, a través de un ejemplo del cual yo creo que todos tenemos noticia o todos tenemos experiencia directa, que es el mercado de la vivienda. ¿Cómo funcionaba tradicionalmente el mercado de la vivienda? Es un mercado muy complejo y en el cual se necesitan muchas instancias de intermediación. Bien, ¿cómo funciona el mercado de la vivienda? Es muy difícil encontrar un emparejamiento entre compradores y vendedores, porque las viviendas están distribuidas azarosamente en una ciudad, en un núcleo urbano, y uno tiene que ir descubriendo dónde están, ¿no? Entonces, para resolver ese problema había un intermediador que era la agencia inmobiliaria, y sigue habiendo agencias inmobiliarias por todas partes, ¿no? Es un intermediador distribuidor que pone en contacto a compradores y vendedores. Luego tiene que haber un banco,
Un banco es un agente intermediador, la banca es un agente intermediador entre los ahorradores y los inversores. Y es necesario para que pueda haber créditos hipotecarios. Si no hubiera bancos, sería muy difícil que los ciudadanos pudieran endeudarse en un préstamo hipotecario, ¿no? Luego tiene que venir una agencia de tasación. Una agencia de tasación es un intermediario evaluador, establece cuánto valen los bienes. No es evidente cuánto vale una casa o un piso, no es evidente, depende de muchos criterios. Entonces necesitamos un agente intermediador, que son las agencias de tasación. Necesitamos también intermediarios certificadores, que son el registro de la propiedad, para garantizar que el vendedor es realmente el propietario del bien que se está vendiendo. Y necesitamos, por supuesto, luego los notarios o fedatarios públicos para que guarden registro de la transacción. Bien, este es un mercado extremadamente complejo en el que los intermediadores operan en diferentes niveles de la transacción. En algunos países, como consecuencia de la revolución tecnológica, casi todos estos intermediadores están desapareciendo. Hoy, gracias a Internet, ya las agencias inmobiliarias, muchas de ellas son redundantes. Podemos entrar en España en el Idealista y el Idealista hoy por hoy te da información exhaustiva sobre los pisos, pero ya ofrece incluso una tasación de los pisos. Tiene un mecanismo, un algoritmo para tasar los pisos, ¿no? Entonces, muchos de estos agentes intermediadores del mercado de la vivienda empiezan a ver que están cuestionados o que están siendo desplazados por la tecnología. En los países más avanzados, en Suecia, por ejemplo, ya se puede comprar directamente un piso a través del móvil. Y todos los gastos de transacción que hay en España, por ejemplo, que son casi el 10% del precio de venta de una vivienda, como consecuencia de la intervención de todos estos intermediadores, desaparece. Y esto es gracias a la digitalización, ¿no? Pues bien, esto que sucede en el mercado de la vivienda sucede en otras muchas esferas de la vida social. Me gustaría llamar la atención de cosas que estamos viviendo en directo en estos últimos años, en muy poco tiempo, que es, por ejemplo, todo el efecto de los portales de Internet en la distribución de información, que hace redundante o innecesaria la labor que hacían antes los críticos. Es decir, hay muchísima gente, cuando tiene que decidir qué hacer con su tiempo libre, elige en función de las valoraciones o reseñas que hay en Internet. Y elige un lugar de vacaciones, o un hotel, o un restaurante, o una obra de teatro, o una novela, o un libro de ensayo, lo que sea, lo elige en función de las estrellas que acumula de los usuarios en Internet. Y esto hace que todos los agentes intermediadores encargados de prescribir y de valorar las actividades de la vida social estén desapareciendo o estén en retirada claramente. Mucha gente se fía hoy más de las estrellas que acumula una serie en Film Affinity, por poner un ejemplo que muchos conoceréis, que de la opinión que todos consideran hoy por hoy pedante del crítico que habla con conceptos abstrusos, etcétera, etcétera, ¿no? La gente prefiere guiarse por las opiniones que tienen otros antes que por los agentes intermediadores tradicionales. Este efecto es tremendo, el efecto de valoraciones de los usuarios, porque es una manera de deshacer los mecanismos de intermediación y transformarlos en mecanismos totalmente horizontales o democráticos, populares, donde no hay nadie que esté por encima de nadie. Es simplemente la acumulación de opiniones lo que genera criterios de decisión para muchos ciudadanos. Bien, esto tenía que llegar de alguna forma a la política, es inevitable. Y una manera de entender las democracias de nuestro tiempo es a través de los dos grandes agentes de intermediación de las democracias representativas, que son los partidos políticos y los medios de comunicación. Estos son los dos grandes agentes intermediadores en nuestras democracias. Los partidos políticos son agentes que intermedian entre las demandas que proceden de la sociedad civil y el Estado. Es decir, traducen las demandas populares en un programa político que, en caso de que el partido llegue al gobierno, llegue a la administración, pueda poner en práctica, pueda implementar, pueda materializar, ¿no? Esta es la función que hacen los partidos políticos. Es una función complejísima porque de la sociedad emanan demandas en las direcciones más diversas y es muy difícil compatibilizarlas y homogeneizarlas. Y sobre todo, no todas son realizables a la vez. Hay que priorizarlas, hay que ordenarlas, hay que estructurarlas y hay que decidir cómo se gastan los recursos disponibles, que son limitados, entre todas esas demandas que está pidiendo la ciudadanía. Esa es la función tradicional que han realizado los partidos políticos. Eran los que organizaban el espacio político, que es un espacio por naturaleza caótico. Es decir, si no hubiera partidos políticos y cada ciudadano estuviera
tocando unos botones para mandar mensajes a la administración de lo que quiere que se haga en su barrio, en su ciudad, en su región, en el país entero, etcétera, etcétera, la política sería sencillamente inmanejable, porque estamos hablando de decisiones que hay que tomar en economía, en mercado de trabajo, en comercio, en industria, en justicia, en política exterior, en cultura, en educación, en sanidad, en agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el espacio político es multidimensional, es extremadamente complejo y la tarea de los partidos políticos consiste en simplificarlo, en transformarlo en paquetes relativamente manejables y reducidos, que son los programas electorales que tienen una inspiración ideológica. Ese es el mecanismo clásico de intermediación de las preferencias de los ciudadanos. El otro mecanismo clásico de intermediación en la democracia representativa tiene que ver no con las preferencias, tiene que ver con la opinión pública, con el debate público, y eso es lo que hacen los medios de comunicación. Los medios de comunicación reciben una cantidad enorme de datos, de información, y la tienen que empaquetar, la tienen que sintetizar, la tienen que destilar, la tienen que filtrar, y el resultado final son los periódicos o son los telediarios en los que en media hora o en 45 minutos o lo que sea te dan una visión de conjunto de lo que está pasando en el mundo y en la sociedad. Bien, estos dos mecanismos de intermediación están ambos en crisis, claramente. La gente no quiere que sean los partidos los que organicen, empaqueten, filtren las demandas populares, no se fían de los partidos, y la gente no se fía de los medios de comunicación a la hora de proporcionar información imparcial sobre lo que sucede en el mundo. Piensan que tienen intereses bastardos, que tienen servidumbres de los grupos financieros, que se deben a una agenda ideológica propia, y entonces la gente prefiere consumir información política, y lo estamos viendo sobre todo en las generaciones más jóvenes, no a través de los medios de comunicación, sino a través de las redes sociales. Entonces hay mucha gente que ahora lee una noticia no porque salga en un periódico, sino porque le llega a través de un amigo en el WhatsApp, o porque la comparte con alguien en Twitter o en Facebook o en la red social que sea. Y eso está desintermediando la esfera del debate público. Y con los partidos políticos está pasando algo similar. La gente no quiere que haya una instancia vertical, jerárquica, que diga qué demandas sociales son defendibles y cuáles no, y cómo hay que establecer los costes de oportunidad, los trade-offs entre diferentes políticas, porque consideran que los partidos están corrompidos por dentro, que tienen burocracias que solo se sirven a sí mismas, que no prestan la suficiente atención a las demandas que vienen de abajo, y de la misma manera que se está desintermediando la esfera económica y la esfera cultural y la esfera social en general, en la esfera política vemos que hay una fuerte presión para prescindir de los intermediadores tradicionales. Y lo que sucede si se prescinde de los intermediadores tradicionales es que la política se desordena. Y eso es lo que estamos viendo en nuestra época, que la política está desordenada, es decir, que no hay principios organizadores que estabilicen los sistemas políticos. Y cuando la política se desestabiliza, lo que vemos es que los partidos entran en estado de flujo y que partidos que eran extremadamente estables y que tenían porcentajes de voto que podían mantener a lo largo de décadas, ahora de repente pues pueden caer a la mitad del voto que tenían antes o pueden subir rapidísimamente, ¿no? Y entonces, en esa situación de descomposición de las estructuras de intermediación clásicas de la democracia representativa, surgen toda clase de competidores que tratan de aprovecharse de la crisis de los intermediadores tradicionales. Y esos son todos los partidos nuevos que surgen como setas. Todos ellos renuncian además al nombre de partido. Esto es una constante bien definida. Quiere decir, desde el año 2010, si miramos en el mundo, se han creado muchísimos partidos nuevos y ninguno lleva el término partido en su título. Ninguno. Antiguamente todo era Partido Conservador, Partido Popular, Partido Socialista, Partido Agrario, Partido Liberal, Partido Verde, lo que fuese. Hoy son todos nombres que refieren a verbos, acciones o a conceptos. Y tenemos Podemos, y Más País, y Ciudadanos, y Vox, y tenemos En Marcha en Francia, Francia Insumisa, Movimiento 5 Estrellas en Italia, Chega en Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. Surgen organizaciones que funcionan como partidos, pero que no quieren reconocerse como partidos, que quieren reconocerse como algo distinto, y para distinguirse de los partidos tradicionales lo que hacen sobre todo es
aligerar o tratar de prescindir de las estructuras burocráticas clásicas de los partidos y sustituirlo por liderazgos muy fuertes. Liderazgos que establezcan una conexión directa con la ciudadanía, que es lo que la filósofa Nadia Urbinati ha llamado representación directa, como si se pudiera establecer un mecanismo de encarnación entre el representante y los representados. Es decir, el representante no está elegido por su capacidad de gestión, por su capacidad por llevar a cabo, por traducir en políticas públicas las demandas de la gente, está por representar, por identificarse con sus representados, por ser una especie de emanación de ese mismo cuerpo de representados, de identificarse con ellos, de ser una copia de ellos. Y eso es lo que explica que surjan fenómenos de hiperliderazgo en los partidos nuevos y que muchos de los nuevos competidores estén tratando de articularse en torno a plataformas y no a partidos. Y lo estamos viendo ahora mismo en la izquierda en España, que Podemos es un partido en crisis, en una crisis profunda, lleva perdiendo voto desde el año 2015, ha perdido prácticamente 1 de cada 2 votos desde el año 2015, y la manera de tratar de recuperar esos apoyos perdidos no va a ser a través de una reconstitución del partido, sino a través de una candidata muy bien valorada por los ciudadanos que va a establecer un tipo de plataforma ciudadana que no hemos visto todavía en qué va a consistir, es una promesa nada más, que va a someterse a un proceso deliberativo en la sociedad civil durante meses para construir una plataforma cuya legitimidad no se construya sobre los principios tradicionales de los partidos políticos, sino sobre una legitimidad popular directa. Y esto está pasando en España, está pasando en Francia, está pasando en Italia, está pasando, por supuesto, en los países que tienen sistemas fuertes de primarias en sus partidos, como Estados Unidos, y está pasando en países latinoamericanos también, lo estamos viendo en las elecciones colombianas de hace poco, pero también lo hemos visto en México con la elección de AMLO, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que se descomponen los actores de intermediación clásica, aparecen estas figuras con liderazgos muy fuertes que tratan de actuar como si no fueran partidos, aunque en la práctica, si llegan al poder, al gobierno, no les queda más remedio que ser partidos políticos, y eso genera una contradicción interna que produce una tensión fuerte dentro del sistema político y hace que los sistemas políticos se encuentren en estado de flujo, en estado que podríamos llamar caótico. Yo creo que esto no podrá sostenerse indefinidamente, es decir, los sistemas políticos en algún momento tienen que entrar en una posición de estabilidad. Lo que pasa es que en estos momentos resulta muy difícil anticipar cómo van a conseguir estabilizarse. Pero sería un poco extraño que pudiéramos vivir durante décadas con situaciones políticas como las que hemos vivido en los últimos 10 años. ¿Cómo se va a reemplazar la intermediación clásica, que es una intermediación vertical, jerárquica, donde la ciudadanía tiene un peso secundario? No lo sabemos. Los soñadores utópicos de la tecnología piensan que se podrán constituir formas de democracia directa donde todos tengamos la información en Internet y podamos hacer miles de clics a lo largo de los días y eso se pueda agregar mediante algoritmos en decisiones públicas y tal. Yo soy un poco escéptico de que eso pueda funcionar. Otros piensan que la solución es prescindir completamente de la representación política y reintroducir los mecanismos de sorteo clásicos, los mecanismos de sorteo de lotería que hubo en la Grecia clásica o en las repúblicas italianas del siglo XIV. En fin, propuestas de esas hay varias. A mí todas me suenan un poco aventuradas o un poco desligadas de las condiciones históricas en las que nos encontramos en el presente. Entonces yo, desgraciadamente, no tengo ninguna solución o ninguna previsión de cómo puedan estabilizarse los sistemas políticos, pero sí creo que solo se estabilizarán cuando nos hagamos cargo todos de la crisis de legitimidad que arrastran los actores de intermediación clásicos. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Ai, sí, gracias. Bueno, pues vosaltres direu, perquè ara teniu la paraula vosaltres, perquè hem vingut a això, a contrastar opinions.
José Ignacio y después ahí. Hola. Bueno, oye, muy interesante la hipótesis que planteas. Y yo últimamente estoy trabajando un tema que me gustaría aportar como reflexión. La sociedad en cuanto a España, ¿no? O sea, has hablado a nivel internacional. España, en el último estudio del CIS de noviembre, de tendencias, creo, bueno, de situación, dice que no llegamos al 17% las personas mayores de 18 años que están en algún tipo de entidad, asociación, de cualquier tipo, deportiva, social, política, etcétera. Lo cual, países del norte están en el 90 y tantos % y demás. El informe FOESA del 2018 dice que el 95% de las personas encuestadas no son activas en ningún tipo de asociación. Es decir, hay una intermediación o una posibilidad de organización que en España, algunos dicen que porque tenemos un mejor clima y no sé qué, tal, pero bueno, es complicado. Y a eso le añado un tema que estoy empeñado, estoy trabajando ahora y estoy empeñado en que incluso conseguir alianzas para ver qué hacemos, porque hace más de 43 años de una Constitución, que el artículo 23 dice que los medios de comunicación públicos están obligados a permitir el acceso de la ciudadanía a esos medios. En España eso es papel mojado. Se ha escrito en todas las normas de televisiones, radios públicas está, pero no existe ningún mecanismo, excepto una cosa de Televisión Española, que en los 11 años que se pueden sacar los datos que lo ha tenido en marcha, que es el mejor, 74 entidades de las 550.000 que hay en España han podido acceder en lo que sería el derecho de antena. Es decir, planteo que hay un elemento muy complicado ahí, es decir, que una poca vertebración social, pero además hay un interés, tanto por parte de los partidos como por parte de los medios de comunicación, de que no puedan vertebrarse la sociedad de otra manera. Y si además eso no se produce, ahí tenemos una falta también por un franquismo, que ya hace 43 años de la cuestión, pero no ha cambiado, de falta de aprendizaje e incluso de trabajar en equipo para intermediar las asociaciones. Vemos cómo se dinamitan muchas veces las propias asociaciones, partidos, grupos, etcétera. Por tanto, añado eso y decir, es sorprendente que esa situación y, por tanto, la falta de vertebración del tejido social, que sí que aparece de repente cuando, por ejemplo, aparece la pandemia y cómo la gente se organiza, etcétera. Pero ahora, curiosamente, Alemania, no sé si habéis visto la noticia esa de que dice que acopien la gente cosas por lo que pueda venir, pero dicen, organícense en su comunidad y creen redes sociales de apoyo mutuo. Dices, bueno, pero esto qué cachondeo es, ¿no? Pero bueno, está ahí. Bueno, me callo ya. ¿Respondo cada una o...? Pues, espera, yo creo que sí. Sí, acumulamos varias preguntas y después respondrá. Bueno, muchísimas gracias a don Ignacio por estar aquí. Y quiero hacer dos preguntas. Una, ¿cómo es posible la debacle de Podemos en tan solo 7 años? Y otra, ¿cómo la izquierda no se pone de acuerdo en hacer un pequeño frente con 10 o 15 puntos para llevar a cabo unas elecciones? ¿Alguna? Sí, ahora allí está Paco ahí. Ay, perdón. ¿Tú has demanat també? Vale. No pasa res. Vale. No, yo quería, también muy interesante desde luego, y muy de acuerdo en el análisis. Cuando al final has dicho que probablemente pase la reflexión porque asumamos qué parte de responsabilidad tenemos en la crisis de los intermediadores, esto me gustaría que lo desarrollaras un poquito más, que lo explicaras un poco más. Gracias. Está Paco y después Pacheco. Bueno, molt interessant. En la teua exposició, en tu exposición te has focalizado en los cambios. Aquí. Sí, es que no te veía. Así me visualizas, ¿vale? Te has focalizado en los cambios en Internet. Luego has señalado otras muchas cosas, ¿vale?
En la crisis que tú denominas de intermediadores, yo no sé si, yo he leído instancias intermedias, por ejemplo, los sindicatos como instancias intermedias, un factor decisivo ha sido la creciente fragmentación en este caso, de la situación de trabajadores y trabajadoras con miles de situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Algo similar, tengo yo la sensación, sin ser politólogo, algo similar me parece que tenemos también a nivel social. Venimos de sociedades más cohesionadas, no digo ni más igualitarias, ni más justas, ni más democráticas, sociedades más cohesionadas en los diferentes ámbitos, donde buena parte de los sectores de la población estaban encuadrados y se sentían representados y a gusto en ese encuadre, en sindicatos, en partidos políticos, etcétera. Estoy pensando sobre todo ahora mismo en Europa Central, que ha sido nuestro modelo, no Estados Unidos, ¿vale? Cuando cambia esa sociedad y tenemos una sociedad mucho más fragmentada, donde los niveles de reconocimiento mutuo y de cohesión están mucho más bajos en diferentes ámbitos, donde, por ejemplo, en el ámbito económico cuesta reconocerse con esa hiperparcialización de trabajadores por múltiples causas que no voy a entrar. Entonces, me gustaría que profundizaras un poco más, porque en tu exposición has dicho lo de esto no es solo política y te has puesto a hablar de otros ámbitos, precisamente en cómo las instancias intermedias clásicas que respondían a ese tipo de sociedad tienen enormes problemas en la actualidad porque algunas de las bases sociales del funcionamiento social han cambiado y entonces ya no se ajustan. Y en todo caso, Internet ha podido generar más referentes, ha podido generar más que información, un enorme ruido, ha podido generar lo que queramos, pero considero que lo otro, no sé si no es más sustancial, es igualmente importante. Me gustaría que profundizara. Sí, vale, paremos. Vale, muchas gracias. Voy a contestar, no en el mismo orden, voy a contestar primero las preguntas más generales o más de fundamento y luego ya bajo a tierra y hablo más de las cuestiones sobre España, ¿no? Voy a comenzar por la última pregunta porque me viene muy bien, me alegro mucho que se haya planteado este asunto, puesto que en la exposición, para no alargarlo demasiado, he prescindido de uno de los elementos explicativos, de la crisis actual. Entonces, he hablado un poco y he puesto algún ejemplo con respecto a los cambios tecnológicos que tienen que ver con la digitalización. Pero en el libro y en otros trabajos que estoy realizando, presto mucha atención también a un cambio cultural y un cambio social muy profundo que tiene que ver con las nuevas formas de individualismo. Y el individualismo, que es un fenómeno que se origina sobre todo en Europa occidental hace siglos y que no ha dejado de crecer, es un proceso muy largo, muy complejo, pero claramente el individualismo es un disolvente de las relaciones de intermediación clásicas que cohesionaban las sociedades. Entonces voy a poner una ilustración muy sencilla para que se entienda de lo que estoy hablando, que es que en realidad el individualismo moderno casi tiene fecha de nacimiento, y yo creo que es comienzos del siglo XVI cuando Lutero pone sus tesis en la catedral de Wittenberg y cuestiona de forma radical la necesidad de la intermediación religiosa. La Iglesia católica, la Iglesia romana, tenía el monopolio de la intermediación entre los creyentes y Dios. Y toda la relación pasaba a través de los curas, de los clérigos,
de las estructuras organizativas de la Iglesia Católica. Y surge un señor en Alemania en el siglo XVI que lo cuestiona y dice: yo puedo tener una relación directa con la divinidad y no necesito una iglesia de por medio. Y desarrolla la tesis de que todos los creyentes son sacerdotes, que es uno de los puntos nucleares de la doctrina protestante, ¿no? Y eso inmediatamente genera formas de individualismo muy profundas que los países de la Contrarreforma no experimentan. Porque en el momento que ya no necesitamos a la Iglesia, podemos establecer una relación directa con la divinidad, se transforma en un asunto de creencia individual y la reflexión interna importa mucho más la lectura del texto sagrado, la lectura de la Biblia, y cada uno se forma una opinión al respecto y en las ceremonias religiosas tienen una oportunidad de hablar de ello. Y surge una escuela, surgen unas sectas protestantes radicales, que no son precisamente la de Lutero, que era un hombre muy reaccionario, pero surgen formas protestantes muy radicales políticamente, que son las que establecen las primeras formas de democracia representativa en las colonias de Estados Unidos y en la Guerra Civil Británica con los Levelers. Y esto es una historia fascinante de estudiar cómo los congregacionalistas, los puritanos, empiezan a descreer de las instancias de intermediación social clásicas y empiezan a pensar que ellos pueden formar comunidades a través de un contrato social que se autodeterminen políticamente. Y eso se ve, por ejemplo, en la Constitución de Rhode Island de 1643 y se ve en las primeras formas de organización política en las colonias norteamericanas y, ya digo, en los Levelers británicos en los 1630 más o menos. Bien, eso los países de la Contrarreforma no lo tienen y, por lo tanto, el individualismo en los países católicos tarda más en despegar. El hecho es que esa tendencia ha ido universalizándose en todas las sociedades y ha ido alcanzando todos los rincones del planeta, y a medida que el individualismo se fortalece, y en nuestra época se fortalece un tipo especial de individualismo, lo que podríamos llamar un individualismo de matriz o de raíz neoliberal, eso tiene una consecuencia muy negativa sobre la cohesión social. Y una vez que se rompe la cohesión social, se establece o se abre la oportunidad de establecer relaciones entre ciudadanos y políticos que cada vez se parecen más a las relaciones entre consumidores y empresas. Es decir, es una relación en la que cada consumidor tiene que estar satisfecho con el producto que adquiere. Y hay una cierta forma de entender las democracias contemporáneas que tiene mucho que ver con un individualismo consumista, que hace que, oye, este político me gusta lo que está haciendo, ahora le voto, no me gusta después, hay algo que hace que me molesta, le retiro el apoyo y me voy con otro, y esto es como los mecanismos de salida típicos del mercado. Si no estoy satisfecho con el producto que me dan, en lugar de protestar, lo que hago es elegir otro producto. Es decir, la voz política, en el mecanismo clásico que estableció el sociólogo Albert Hirschman entre salida y voz, pues se promueve la salida frente a la voz y eso deprime la política, eso debilita la cohesión social y es una de las razones por las cuales se produce la fragmentación en la que estamos instalados. Y en el libro intento argumentar que la desintermediación política es consecuencia tanto de la transformación tecnológica impulsada por la digitalización como por estas formas de individualismo extremo que estamos descubriendo en nuestra época y que tienen mucho que ver con el modo de vida que podríamos llamar neoliberal. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que es una historia más compleja de lo que yo había dicho inicialmente y que se dan las condiciones económicas, culturales, sociales, para que las formas de cohesión social tradicional se debiliten. ¿Qué es lo que sucede con los ciudadanos? Los ciudadanos rechazan las formas jerárquicas o verticales de intermediación. Es decir, los ciudadanos individualistas se sienten empoderados y no quieren que un político o un periodista les diga lo que tienen que pensar sobre la política o lo que tienen que pensar sobre los asuntos públicos. No quieren. No aceptan la jerarquía, no aceptan la autoridad, no reconocen esa legitimidad. Eso tiene un lado sano. Tiene un lado sano porque se está cuestionando unas formas de poder que en las sociedades contemporáneas probablemente se hayan quedado obsoletas. Pero tiene un lado también peligroso, tiene un potencial disruptivo grande que consiste en que cada individuo considera que su criterio debe prevalecer y que la manera de hacer compatibles las voluntades no es a través de un proceso
deliberativo, organizativo, sino que es a través de sumas. Es decir, de la misma manera que sumamos valoraciones en Internet y calculamos la media, pues tenemos que hacer lo mismo en la política. Pero sabemos que eso es una forma muy inestable de resolver los problemas, que eso no consigue dar coherencia a la actividad pública, ¿no? Entonces ahí hay un problema porque queremos todos sentirnos empoderados y que cada uno tenga un criterio propio sobre lo que hay que hacer y lo que hay que pensar, sin que nadie nos diga que tiene que ser eso, pero al mismo tiempo no encontramos formas todavía razonables y eficientes de agregar todas esas informaciones individuales, esas preferencias y esas creencias individuales. Entonces ahí se produce un momento de tensión que yo creo que es un augurio de que la sociedad está cambiando y estamos en un punto de inflexión y en relativamente poco tiempo aprenderemos a organizarnos de otra manera, pero todavía no hemos visto la luz. Estamos en un proceso de transición y ese proceso de transición presenta muchas disfuncionalidades. Simplemente ahí lo dejo porque no puedo decir mucho más. Vamos con la cuestión de la baja vertebración social que hay en España, que no es un problema de ahora, es un problema probablemente secular, ¿no? Yo creo que ya en la tradición histórica española el hecho de que cuando se producen vacíos de poder desde 1808, desde la invasión napoleónica, el fenómeno siempre sean estas juntas locales que se crean de la nada, revelan que no hay estructuras asociativas que recorran los territorios, que unan los territorios, ¿no? Sino que lo que ha sucedido históricamente en España cuando, tras momentos largos autoritarios, es que de repente la gente reventaba, la gente se rebelaba y surgían formas espontáneas de organización política a través de las juntas y eso llega casi hasta los años 20 del siglo XX, ¿no? Es un proceso muy largo que nos hace distintos a muchos otros países europeos que han tenido tradiciones asociativas más poderosas, más articuladas, con implantación territorial grande, etcétera, etcétera. Entonces, en España tenemos un sistema político que es muy poco permeable a la sociedad civil, eso lo sabemos. Yo el año pasado tuve la experiencia de leer por primera vez, yo confieso que nunca lo había leído, los debates constitucionales del 78, que son muchas páginas de transcripción del debate parlamentario, pero es muy interesante. Y ahí se ve el origen de nuestros problemas. Es decir, aparte de que tengamos una tradición histórica que no facilita las cosas, lo que se ve claramente en el debate constituyente del año 78 es que los partidos de izquierdas querían acaparar todo el poder posible porque pensaban que era la única manera de resistir los embates que pudiera dar todavía el franquismo existente. Mientras que los partidos de la derecha desconfiaban profundamente de los partidos políticos y, curiosamente, son mucho más favorables a iniciativas populares. Y Manuel Fraga, en el año 78, en el Parlamento dijo: mi partido, Alianza Popular, es un partido populista. Lo dijo con esos términos, dijo populista. Y dijo populista en contraposición a los partidos políticos, porque como buen franquista descreía del papel de los partidos políticos. Los partidos políticos que se sabían débiles, que se sabían frágiles, que tenían una base de apoyo muy precaria, lo que hicieron fue fortalecer enormemente las estructuras institucionales en el poder central para poder estar a salvo de posibles amenazas de elementos reaccionarios o de elementos franquistas. Y tenemos una democracia que es extremadamente impermeable a la sociedad civil. Y hay muchos mecanismos que explican esto, ¿no? Desde las dificultades para hacer consultas populares, que están insertas en la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos un problema serio que venimos arrastrando desde el año 78. La Constitución parece congelada, parece dificilísimo reformarla, enmendarla, no parece que eso vaya a suceder en el corto o en el medio plazo, y esto trae dificultades a la vida política española. Ahora bien, el tipo de problemas que he señalado con respecto a las crisis de los sistemas de partidos y a la crisis de legitimidad de los intermediarios políticos en estos momentos se produce también en países que tienen sociedades civiles mucho más articuladas que la española. Por lo tanto, el problema es transversal. El problema yo creo que se agrava todavía más en países que tienen sociedades civiles poco articuladas o poco vertebradas. Pero
tener una sociedad civil bien vertebrada en estos momentos, por desgracia, no es garantía suficiente para evitar los problemas políticos de los que he estado hablando. Y luego la pregunta imposible, la última, que es ¿por qué Podemos baja tan rápido y por qué a las izquierdas les cuesta tanto ponerse de acuerdo? Entonces, no voy a poder dar una solución, una respuesta satisfactoria porque no tengo la respuesta. Pero hay una especie de principio general que yo creo que se cumple, que es que los partidos que crecen muy deprisa pueden también caer muy deprisa. Porque no tienen, precisamente porque prescinden de las estructuras burocráticas intermedias, y crece muy rápido a lomos de redes sociales, de ánimo de la opinión pública, de espíritu de la opinión pública, con la misma rapidez con la que crecen pueden decrecer. Los partidos que tienen una implantación territorial mayor y que tienen cuadros intermedios resisten mejor las crisis. No quiere decir que estén en un estado esplendoroso, porque no lo están, pero resisten mejor las crisis. Entonces, Podemos confirma esta tendencia y luego hay algunos factores específicos que me imagino que serán polémicos. Yo creo que Podemos es un partido que se ha cerrado organizativamente a una velocidad rapidísima y que ha tenido un proceso interno de purgas hasta el punto de que de los fundadores prácticamente no queda nadie ya. Entonces, eso inevitablemente tiene un efecto de desgaste muy grande, esa manera de organizar la estructura interna, y es interesante en este sentido las memorias de Íñigo Errejón. No sé cuántos los habréis leído el libro, pero Errejón hace una autocrítica, yo creo que sincera. Errejón dice, mira, montamos un aparato para ganar elecciones y ese aparato nos terminó aplastando a todos. En ningún momento nos planteamos que esto tuviera que durar y que se pudiera construir un partido con equilibrios internos, con núcleos diversos, abierto a lo que en principio fueron los círculos. Creamos un sistema destinado a ganar elecciones, un sistema electoral, una máquina electoral formidable, y esto nos ha terminado triturando a todos, ¿no? Él lo dice como víctima de la organización, pero lo dice también como fundador del partido en términos autocríticos. Es decir, él reconoce que fue una equivocación plantear así las cosas. Ahora que Podemos está en una situación débil y parece que se aproxima mucho a lo que fueron los tiempos de la Izquierda Unida de Julio Anguita, por decirlo en términos de apoyo electoral, se encuentra con que ya no tiene la autoridad ni el empuje suficientes para unificar las izquierdas. Las izquierdas se enfrentan a un problema que no tienen las derechas, que es que están mucho más fragmentadas territorialmente. Entonces, si sumamos todos los votantes de izquierdas en España, no ha descendido mucho. Estamos más o menos igual que hace 4 o 5 años. Lo que pasa es que hay mucha gente de izquierdas que ya no vota ni al PSOE ni a Podemos. Y vota al Bloc en Galicia, o vota a Bildu en el País Vasco, o vota a Esquerra en Cataluña, etcétera, 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 ¿no? Esta fragmentación territorial dificulta muchísimo. Compromís aquí, por supuesto. Por supuesto. Entonces, esto dificulta muchísimo la integración o la formación de un frente amplio o una plataforma en la que quepan todos, como queramos caracterizarlo, pero esto lo dificulta mucho. Y luego, yo creo que la izquierda, por motivos que traté de bosquejar en un libro anterior que se llamaba La superioridad moral de la izquierda, la gente de izquierdas, todos tenemos, como queramos decirlo, la conciencia de que tenemos razón y que tenemos la solución para salvar a la humanidad de sus peligros y de sus problemas. Y cuando uno cree tener la razón en ese sentido y no está interesado simplemente en la conservación del poder, sino que tiene unas miras más altas, es mucho más difícil transigir. Es mucho más difícil transigir porque si tú estás convencido que tienes la solución a los graves problemas de la humanidad, que no te venga tu compañero de partido a decirte que estás equivocado. Si te dice que estás equivocado, lo tienes que eliminar, porque tu misión histórica es importante. Entonces, eso es un problema que agrava todavía más la situación y que explica que las izquierdas tengan esa tendencia a la fragmentación, a la división, a la ruptura, y solo en circunstancias en las que todo rema a favor o
va en la misma dirección se puede conseguir consensos amplios, ¿no? Yo creo que la situación es mala, pero no es desesperada. Pacheco tenía la palabra. Pacheco y después tú. Sí, pues la verdad es que cuando he pedido la palabra antes iba a comentar unas cosas y al final ahora pues quizás comento otras, ¿no? Bueno, lo primero es decir que me parece muy sugerente la tesis de la crisis de la intermediación, pero cuando he oído la intervención me he quedado un poco esperando que situara dónde están esas intermediaciones sociales, las asociaciones, los ciudadanos, los sindicatos, asociaciones de consumidores, etcétera, etcétera, qué lugar les asigna en el tejido social dentro de la crisis de intermediación. Y lo digo tanto por el tema que se ha planteado de la deficiente o la insuficiente vertebración de lo que llamamos coloquialmente el tejido social, como por la importancia que tiene para bastantes de las personas que estamos aquí que una parte de nuestra actividad se desenvuelve en este tipo de asociaciones y nos plantea habitualmente muchos retos, ¿no? El otro punto que quería plantear tiene que ver con el tema de, creo que debemos reflexionar más en el papel que la corrupción que usted ha señalado tiene en el debilitamiento de la democracia y de las instituciones democráticas y cómo, desde mi punto de vista, la lucha contra la corrupción se ha convertido ya hace tiempo en un factor enorme, erosionador de la credibilidad de las instituciones democráticas y en un factor que incrementa la desconfianza en la política. Y por eso la lucha contra la corrupción para mí tiene un carácter de variable estratégica desde el punto de vista del fortalecimiento de la democracia. Y creo que tenemos que repensar el tema y relanzarlo, ¿no? Y una última cuestión que quería plantear es, quería hacer unas observaciones o matizaciones a la afirmación de Colombia como país democrático, por diferentes razones. Concretamente por mi trabajo de cooperación internacional, conozco bastante el país, voy bastante a menudo por allí y yo creo que no podemos calificar de democrático un país que tiene un sistema político supremamente excluyente, en donde hay un 99% de impunidad, donde en estos momentos, después de la firma del acuerdo de paz, hay más de 300 líderes y lideresas sociales que han sido asesinados y más de 100 personas desmovilizadas de las FARC. La variable conflicto armado es una variable muy importante a considerar y creo que, digamos que la venta externa de Colombia como país democrático y de democracia consolidada es una venta que hace las clases dirigentes en Colombia y el problema es que se la compran mucho, pero sinceramente creo que no se puede sostener. Y en cuanto a las elecciones del pasado domingo, a mí sí me resulta muy fácil distinguir si Rodolfo Hernández es de derechas o de izquierdas, ¿no? Es un populista de derechas con un discurso muy simple, es un empresario que se ha hecho rico construyendo viviendas sociales con un discurso de gran simplicidad y en ese sentido conectaría con algunos de los aspectos que usted ha comentado en cuanto a que recoge el rechazo a la clase política y al establishment, ¿no? Ahora, otra cosa es que proyecta, ¿no? Y por último, no sé si lo he dicho, pero Colombia no es que hay una decadencia de la participación, como puede ocurrir en otros países de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Es que no ha llegado a sobrepasar jamás
un 55% de la participación. Gracias. Pacheco. Sí, vamos a ver. Aceptando tu tesis, ¿no?, de que la crisis no es tanto una crisis de la democracia como una crisis de intermediación, que creo que, bueno, yo lo aceptaría, pero para mí me genera una línea de pensamiento. ¿Cómo repensar el modelo democrático sabiendo, configurando cómo se han configurado, ¿no? Y lo has descrito perfectamente, en tu libro lo describes muy bien, todo el proceso histórico de la democracia occidental, ¿no? Pero la pregunta es, aceptando la tesis de que no es tanto una crisis de la democracia como de la intermediación, las preguntas algunas ya las has contestado, diría. En el ámbito, en lo que es el universo del asociacionismo de tipo social o cultural, como esta casa, por ejemplo, es decir, el otro día en una discusión salía el tema y había un compañero que hacía un apunte que era, porque todos tenemos problemas, todos los colectivos sociales y demás, todas las asociaciones que tienen más de 20 años tienen los mismos problemas. Y eso es un problema de adaptarse precisamente a la situación que tú has descrito de crisis cultural y de revolución tecnológica en el sentido de la digitalización. Lo digo en el sentido de profundizar, porque ya no es la cantidad de gente que se asocie, sino la propia dinámica de la intervención social o de la agitación cultural al margen de la política institucional, el panorama social que nos describe tu intervención para hacer eficaz una intervención, ¿no? Bueno, eso es un tema. Y la otra pregunta es, claro, cuando ves que todo el centro, desde el punto de vista del poder económico, se ha trasladado, ya no está en Europa, se ha trasladado a Asia. Yo el otro día había en una conversación de estas en YouTube a un ultraliberal que defendía el sistema chino. Y lo defendía por una razón, es decir, bueno, allí hay orden social o estacazo, ¿no? Y después una eficacia económica que decía que ya la quisiéramos nosotros para nosotros. Habrá que pensarse el modelo democrático, pero en ese sentido, de decir, un núcleo de poder, que haya elecciones, vale, pero yo hago una ley electoral que prefigura los parlamentos, ¿no? Que haya elecciones, pero, de tal manera que pueda pasar como, digamos, la relación entre el Partido Comunista Chino y la sociedad y la población china, ¿no? A mí esas dos son de carácter diferente, ¿no? La primera me interesa más desde el punto de vista, está algo desarrollado en tu libro, pero en el tema sindical y en el tema de la acción social, lógicamente no tiene una dedicación como le dedicas tanto a los medios de comunicación como a los partidos, ¿no? Entonces, de ahí mi pregunta. Y la segunda es si no hay crisis de la democracia, pero digamos, el rumbo que está teniendo esto, ¿no? Describir una situación como has descrito, ¿no? De un individualismo feroce, ¿no? Y el tema de los medios de comunicación y el tema de las organizaciones políticas tradicionales, si no puede volverse atractivo en la discusión, si no puede ser atractivo modelos tipo China. En Rusia no me atrevería a decirlo porque con la que está cayendo, ¿no? Pero tipo Polonia, tipo Hungría, ¿eh? Esos modelos que están en la Unión Europea están considerados países democráticos, ¿no? Y muchas veces nosotros la crítica es que esos se han cargado la democracia, no es democracia. Y me imagino que tendrá que ver también algo con lo que ha comentado ahora Lara sobre que contestarás sobre lo de Colombia, ¿no? La consideración de que es una democracia más o menos asentada. David. Hola, ha sido muy interesante la charla, muchísimas gracias. Pero creo sinceramente que es posible que caigamos en cierta melancolía, en cierta añoranza de un pasado que tengo la sensación de que no siempre fue mejor. Es cierto que es un pasado que posibilitaba certezas, pero esas certezas no significan necesariamente que sean buenas. Tener la certidumbre de que en Colombia no iba a ganar nunca la izquierda no me parece la mejor de las certidumbres. Tener la certidumbre de que el PSOE
iba a decir una cosa cuando estaba en la oposición y iba a hacer otra cuando estaba gobernando, tampoco me parece la mejor de las certidumbres, ¿no? Entonces, siendo cierto que seguramente esa crisis de intermediación es una crisis que seguramente se da en un escenario donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, también es cierto que es un escenario de oportunidades, de monstruos, pero también de oportunidades, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué oportunidades nos puede ofrecer un futuro o un presente que difícilmente va a volver a ser aquel pasado, ¿no? No vamos a volver a tener aquello que tuvimos, seguramente tampoco en el ámbito de la intermediación, ¿no? Sí, espera. Perdón, es que... ¿Una más corta o...? Bueno, es lo que digas. No, bueno, si es corta, vale, pero la cuestión... No, perdón, pues entonces los dejamos para la siguiente, ¿vale? ¿Contestas a estas tres? No, lo mío es muy corto. Yo he seguido algunas veces tus artículos, tus libros, y no hablas muchas veces o lo dejas pasar el tema sindical. Yo creo que son intermediadores impresionantes, pero no sé en qué situación están dentro de tu análisis. Y me gustaría conocer tu opinión. Gracias. Vale, parem ara, Estela, que pugues respondre i després continuem. No, però parem, perquè és que si no, no puedo responder a tot. Sí, gracias. Empiezo por esto último. Vamos a ver. Me lo han señalado otras personas y tiene una... ¿por qué no hablo de los sindicatos? Son unos agentes intermediadores clásicos, ¿no? Y la respuesta es muy sencilla, por ignorancia. Entonces, Comisiones Obreras me ha invitado a hablar del asunto en 3 semanas y estoy nerviosísimo porque no es un tema que conozca suficientemente y por eso no lo hablé de él en el libro. Entonces, a pesar de mi ignorancia, voy a hacer un apunte muy breve, porque también ha salido una primera pregunta la cuestión de los sindicatos. ¿Por qué no la trato? Y los sindicatos, en cierto sentido, la crisis de los sindicatos ya tuvo lugar antes que la crisis de los partidos. Tuvo lugar antes, es decir, ahora los sindicatos que han sobrevivido y la manera en que sobreviven ya han pasado por una crisis muy fuerte que en realidad tiene lugar en los años 80, que es cuando hay las mayores caídas en la afiliación a los sindicatos, ¿no? Entonces, ahora están más estabilizados, tengo la impresión, por los pocos datos que he tenido la ocasión de ver. La intermediación sindical frente a la intermediación de los partidos yo creo que es un poco diferente. Y creo que es la razón por la cual la crisis de desintermediación no afecta tanto a los sindicatos. La crisis de desintermediación afecta fundamentalmente a aquellos intermediadores que tienen una forma vertical o jerárquica de relacionarse con los ciudadanos. Y esto es típico en los partidos políticos. Los partidos políticos, en principio, tenían que emanar de la sociedad civil y ser una representación de la sociedad civil, pero debido a su burocratización muchas veces se transforman en organizaciones con unos intereses propios desligados de los intereses de sus representados. Y eso es lo que establece esa relación jerárquica con los representados que en la situación actual que vivimos hace que muchos representados digan hasta aquí hemos llegado, yo no quiero saber nada más de los partidos, no quiero tener nada que ver con ellos, me repugna todo lo que hacen, me repugnan sus cargos, sus portavoces, la manera en que contestan a las preguntas, no quiero saber nada de ellos. Bien, ese tipo de crisis yo creo que no afecta a los sindicatos porque no tienen esa estructura tan verticalizada en relación a los trabajadores. Entonces, la crisis de los sindicatos, que yo creo que es anterior a la crisis de los partidos, tiene más que ver con los cambios en los modos productivos del capitalismo contemporáneo y con la fragmentación de la clase trabajadora a la que se hizo referencia antes. Eso no encaja demasiado bien en el argumento que yo presentaba en el libro y, unido a mi ignorancia, ha hecho que no trate el asunto y que ahora tenga que ponerme a leer con ansiedad de aquí al 21 de junio, que me parece que me toca participar en una jornada de trabajo en comisiones y a ver qué digo, pero vamos, estoy ahí con ese problema. Bien, esta era la respuesta más sencilla. Ahora voy con el asunto de Colombia muy brevemente porque el asunto de Colombia nos desvía un poco.
¿Colombia es una democracia o no es una democracia? Pues eso depende de qué concepto de democracia tengamos. Yo como profesor de universidad doy todos los años un curso comparado sobre democracias en los que medimos las características de los países para determinar si un país es democrático o no. Entonces, en un sentido, vamos a decir así, institucional y electoral, Colombia satisface las condiciones de una democracia a pesar de tener una violencia interna elevadísima, por supuesto, tener una violencia armada muy grande. El asesinato de líderes sociales es trágico, pero en comparación con lo que supuso el abuso, vamos, o la represión de los falsos positivos, pues es una cantidad pequeña, ¿no? En el caso de los falsos positivos estamos hablando de que el Estado y los paramilitares mataron a 6.000 ciudadanos de forma impune y arbitraria, ¿no? 6.000 ciudadanos. Es que es una cantidad enorme de lo que estamos hablando aquí. Eso, sin embargo, no contradice que desde el punto de vista institucional y electoral en Colombia haya competición entre partidos, haya elecciones más o menos limpias, por supuesto que hay compra de votos, pero se mantiene dentro de unos márgenes, vamos a decir así, razonables dentro de la región, y que por lo tanto en ese sentido sí se pueda hablar de democracia. En ese sentido, yo comprendo que en otros sentidos se pueda cuestionar. La participación además es muy baja, pero no es más baja que en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hablamos de democracia, ¿no? Entonces es un asunto complicado. Lo que sí me interesa mucho es la cuestión de la corrupción y el debilitamiento democrático. Y ahí lo digo porque la respuesta habitual en España, sobre todo porque el debate está muy dominado por juristas, es vamos a endurecer aún más los controles administrativos, vamos a poner mayores controles, vamos a endurecer la ley, vamos a endurecer las penas, etcétera, etcétera. Y eso ha hecho que la administración pública entre en una fase delirante, en la cual, yo qué sé, pues yo en el instituto de investigación en el que trabajo, para encargar la gestión de la página web, que son como 3.000 euros al año, tengamos que pedir 3 presupuestos a 3 empresas y tengamos que elegir por necesidad el presupuesto más barato, aunque sabemos que nos va a dar un servicio deficiente. Pero todo eso está hecho en nombre de la lucha contra la corrupción, ¿no? Los estudios comparados lo que muestran es que la mejor receta contra la corrupción es la vertebración de la sociedad civil. Eso es lo que mejor funciona. Y hay algunos estudios fascinantes mostrando, por ejemplo, que el índice de lectura de los periódicos está muy asociado a la ausencia de corrupción. Es decir, aquellas sociedades donde la gente está más encima de la actividad política a través de medios de comunicación, los niveles de corrupción se mantienen en niveles más bajos. En España tenemos un nivel de consumo de información política bastante bajo. Y eso tiene mucho que ver con desvertebración de la sociedad civil y tiene que ver, por tanto, con falta de control de los políticos, con impunidad. Esa vertebración de la sociedad civil tiene que ver con asociaciones de las que se ha hablado antes, y las asociaciones de todo tipo, las asociaciones civiles, yo creo que se salvan de la crisis de la intermediación, porque precisamente las asociaciones civiles no se construyen en términos jerárquicos o verticales como los partidos políticos o los medios de comunicación, que tienen esta tarea fundamental de filtrar lo que viene de abajo, filtrar qué entra y qué no entra en el sistema, ¿no? Es como un sistema de puertas que abres y cierras, y entonces los partidos deciden qué demandas entran en el sistema, cuáles no. Los medios de comunicación deciden qué noticias entran, qué noticias quedan fuera. Eso es lo que produce la reacción ciudadana negativa. Pero en el caso de las asociaciones civiles eso no sucede, no tienen ese poder de decidir qué entra y qué no entra, al revés. Son mecanismos de producción de vida social, y entonces a eso no le afecta la crisis de intermediación, afortunadamente, creo. Y por eso en el libro apenas hablo de ese asunto. Y vamos con la pregunta que hacía Pacheco, que es una pregunta muy complicada, antes de entrar en lo de la nostalgia, que me interesa mucho. ¿Qué alternativas puede haber al modelo democrático? En principio, en casi todos los países, incluso en aquellos países que ahora mismo tienen una deriva autoritaria, el principio de legitimidad sigue siendo el democrático. Es decir, todavía en Hungría la legitimidad del presidente se construye sobre una victoria electoral, una victoria trucada, donde los partidos no pueden competir en pie de igualdad, donde la justicia está manipulada. Vale,
El tablero de juego no es horizontal, está muy inclinado a favor de uno, pero el principio de legitimidad último sigue siendo el democrático. De tal manera que si por las circunstancias que fuese en algún momento Víctor Orbán en Hungría perdiera las elecciones, veríamos si cancela el resultado electoral o lo respeta. Pero en principio tendría que respetarlo porque ha construido su legitimidad sobre dichas elecciones. China, sin embargo, es la gran alternativa. China es el único país que verdaderamente, bueno, China y algunos países más anecdóticos, estilo Corea del Norte, etcétera, pero China es el único gran país, próspero además, que no se construye sobre una legitimidad democrática, sino que se construye sobre una legitimidad tecnocrática, de resultados, de capacidad de gestión. Y es una tecnocracia que es muy diferente de la tecnocracia occidental o de la tecnocracia europea. Y hay un sociólogo norteamericano que vive en Pekín y que yo creo que trabaja casi para el régimen, que se llama Daniel Bell, como el antiguo sociólogo aquel de la crisis de las ideologías, que ha escrito un libro fascinante que se llama El modelo chino, defendiéndolo, diciendo que es intrínsecamente superior a las democracias occidentales o al resto de democracias del mundo, y su tesis se puede argumentar se puede resumir muy fácilmente. Dice, China tiene un sistema por el cual los cuadros locales del partido entran en las escuelas y cuando los chicos y chicas tienen 15 años observan quién tiene mayor capacidad de liderazgo. A esas personas las sacan de la escuela y las meten en centros de formación especiales y se les enseña gestión pública y liderazgo en vena. Están durante varios años formándose, de tal manera que luego entran en el partido y empiezan a ascender rápidamente, se les da responsabilidades de gestión y como han sido preparados exhaustivamente para esa tarea, la sociedad china funciona bien. El Partido Comunista Chino permite que entre esos líderes que han sido seleccionados a la edad de 15 años haya competición local. En China hay elecciones, pero a nivel local, a nivel municipal, y se elige al mejor de los gestores. Todos son miembros del partido, pero hay una cierta pluralidad. Según la tesis de Daniel Bell, esto produce resultados superiores a los de la democracia representativa. ¿Por qué? Porque tenemos a personas que vienen de la sociedad civil, que están enraizadas en su comunidad, a las que se las ha seleccionado por su excelencia en diversas cuestiones y se las ha formado con rigor. De tal manera que cuando llegan a tener responsabilidad a nivel municipal, a nivel regional o luego finalmente a nivel nacional, han tenido un proceso de aprendizaje, conocen perfectamente los mecanismos de la gestión pública y son eficientes y son capaces de hacer cosas que en el resto del mundo nos parecen simplemente impensables, como que el Partido Comunista Chino decida que en el plazo de 5 años 200 millones de agricultores en el mundo rural van a pasar a vivir a las ciudades. Bueno, eso imaginaos lo que supone de organización social, ¿no? Bueno, pues China es capaz de hacer eso. Y según Daniel Bell, es porque ha inventado un sistema que no es representativo y esa es la clave de su éxito. Entonces, China en algún momento será una especie de faro para otros países, es decir, tendrá suficiente éxito para que en algún momento sea una especie de imán que atraiga a otros países a imitar ese modelo. En la actualidad solo hay otro país que funcione más o menos parecido a China, que es Singapur, que Singapur además es más exitoso económicamente que China y no tiene tanta corrupción como tiene China. Pero de momento no han sido capaces de establecer un modelo político que sirva de atracción a otros países. Si lo hiciera, entonces la democracia perdería la posición hegemónica que tiene en este momento en el mundo. La democracia atraviesa una crisis profunda, pero en cierto sentido es una crisis de éxito, es decir, es una crisis que se produce una vez que la democracia se universaliza después de la caída del muro de Berlín, cuando ya nadie es capaz de plantear ninguna alternativa que no sea democrática. Entonces, es en ese momento cuando la democracia tiene un éxito pleno, cuando la gente empieza a irritarse con el sistema y a cuestionar los mecanismos clásicos por los que había funcionado, que era la intermediación de los partidos y los medios de comunicación. Bien, si esa hegemonía se pierde, si China realmente supone una alternativa política nueva en el mundo, nueva en la historia, porque no ha habido regímenes tecnocráticos duraderos como lo que pretende ser China en la actualidad, pues entonces la democracia perderá su condición de referente mundial o su condición de ser la opción por defecto y veremos que toda la política mundial cambia de manera acorde a eso. Hay investigadores que predicen la fecha en la que China
sucumbirá, colapsará el sistema político actual y será democrático. Ronald Inglehart, el famoso sociólogo, predijo a principios del siglo XXI que en el año 2025 China sería una democracia plena. Yo creo que ya va a ser que no. Y hay otros investigadores que están también poniendo año de predicción para que China se vuelva democrática. Si China tiene éxito en la gestión de los asuntos públicos con su sistema tecnocrático actual, puede sobrevivir como tal y puede transformarse en un modelo alternativo. Y eso podría ser una vía de salida muy preocupante, muy grave, para todos aquellos que están muy desconectados o están muy decepcionados con el funcionamiento de las democracias clásicas. Por último, peligro de nostalgia, por supuesto. Yo no tengo ninguna nostalgia hacia la... O sea, vamos a ver, tengo cierta nostalgia porque hay muchas cosas que me gustaban de las democracias representativas tradicionales, pero creo que ya no son... no se puede plantear que vayan a permanecer en el tiempo indefinidamente. Es decir, la situación ha cambiado, las dinámicas han cambiado, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ver qué peligros y qué oportunidades surgen y tratar de aprovechar las oportunidades y minimizar los peligros. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo no soy nada pesimista sobre la digitalización, sobre la revolución digital. Creo que genera muchísimas oportunidades. Voy a contar una anécdota para que veamos porque aquí en general tenemos todos ya una cierta edad, pero hace unas semanas me escribió un tipo insoportable de YouTube y me dijo, quiero tener un debate contigo. Es un tipo muy joven, ¿eh? Y yo había visto algún vídeo suyo y no voy a decir el nombre, pero vamos, no lo soporto, porque es un tipo histriónico, que habla de cosas que evidentemente no ha leído y tal. Y me dice, pero es que tú vas a debates que son ridículos, donde te reúnes, pues como estamos hoy, con 30, 50, 100 personas al más. Y me dice, yo te estoy ofreciendo un debate que nos van a seguir 150.000 personas. Entonces, en los actos a los que yo voy, que son todos actos analógicos o presenciales, nos reunimos 50, 100 personas y tiene muchas ventajas, pero es que los jóvenes, sin necesidad de recurrir al asociacionismo clásico, son capaces de establecer redes en las que se cuentan por decenas de miles o cientos de miles. Y él me estaba ofreciendo un debate que iban a haber 150.000 jóvenes, me imagino que la mayor parte de ellos de la misma generación que el tipo que me lo proponía, que era un youtuber de éxito. Yo dije que no por miedo, porque no sé manejarme en esas condiciones y creo que iba a hacer el ridículo. Pero lo que quiero decir es que oportunidades, claro que las hay. Y los jóvenes, bueno, es que yo, me he hecho muy aficionado a YouTube, yo no sé, y veo cosas rarísimas de tipos jóvenes con opiniones estrafalarias, pero que pueden tener cientos de miles de seguidores, ¿no? Yo, por poner un ejemplo, me he hecho muy seguidor, no sé si lo conocéis, de Santiago Armesilla. Un tipo que se declara comunista, estalinista, seguidor de Gustavo Bueno hasta sus últimas consecuencias, que considera que toda la izquierda española está desnortada por el nacionalismo periférico y tal y cual, es un centralista furioso, tiene un discurso totalmente dogmático, pero tiene cientos de miles de seguidores, ¿no? Entonces, las generaciones nuevas están consiguiendo unas formas de interacción que no tienen nada que ver con las que hemos conocido nosotros, y que tienen peligros, pero que también tienen unas oportunidades extraordinarias. Y me imagino que de lo que se trata es de aprender a cabalgar o a surfear esos fenómenos, ¿no? Eso tiene unas potencialidades políticas y democráticas grandes. De momento, como estamos en un proceso de aprendizaje, lo que más nos llama la atención son sus lados más grotescos o más negativos, y hay una actitud, yo creo, de las generaciones mayores de condena o de lamento por la irrupción de estas formas de sociabilidad política y sociabilidad cultural. Pero yo no lo veo en absoluto tan negativo. Veo que hay mucho pirao en YouTube, pero también hay gente muy valiosa y puedes aprender y relacionarte con miles de personas a golpe de clic. Y eso abre oportunidades. Oportunidades que a las organizaciones clásicas les ponen nerviosas porque no saben cómo relacionarse con ellas, ¿no? Los partidos políticos tienen una relación muy complicada con todo eso. Entonces, ¿qué va a pasar con ese asunto? Bueno, al principio hubo, yo creo que, un exceso de ingenuidad pensando que con Internet llegaba la posibilidad de la democracia directa. Esas expectativas se han enfriado mucho, pero hemos pasado a la parte opuesta de pensar que Internet es la mayor amenaza a los sistemas políticos democráticos. Eso también creo que es irse al extremo opuesto. Entonces, me imagino que en este proceso de adaptación encontraremos en algún momento algún equilibrio que nos permita explotar
todas las virtudes de Internet sin necesidad de tener que soportar algunos de los vicios que actualmente vemos. Ya empieza a haber ciertas regulaciones. Por ejemplo, en España esta semana se ha anunciado que se va a regular el fenómeno de las reseñas falsas, de las valoraciones falsas en Internet. Esto es muy importante porque, claro, si ahora los ciudadanos nos dejamos guiar por las valoraciones medias ciudadanas en las páginas web, las empresas tienen incentivos para falsificar esas valoraciones, para hacer valoraciones falsas a través de bots o de lo que sea. Bueno, pues esto hay que empezar a regularlo. El hecho es que uno podría decir, bueno, como está manipulado, mejor abandonar esta herramienta, ¿no? Mejor regularla y poder explotarla con todas sus virtualidades, ¿no? Entonces, en ningún momento he querido transmitir la idea de que vivíamos en un sistema maravilloso que ahora se ha ido al garete o está en cuestión y nos enfrentamos al abismo. Estamos en un proceso de cambio y aprenderemos, supongo que aprenderemos en algún momento cómo adaptarnos a estas nuevas circunstancias, y la inestabilidad política efectivamente tiene un aspecto positivo, que es que los partidos tienen que ser más cuidadosos a la hora de tomar decisiones impopulares porque saben que el coste ahora es mayor de lo que era anteriormente. O sea que sí se ven también oportunidades. A mí me gustaría poder hablar más de esas oportunidades, pero nunca he tenido capacidad de visionario y tampoco estoy a la última sobre las transformaciones tecnológicas y tal. He estado tratando de entender lo que es el blockchain y cómo eso va a tener un impacto fuerte sobre múltiples instancias sociales, pero bueno, no estoy todavía capacitado para poder decir nada sensato al respecto. Hola. Mira, felicidades por la intervención. Es que yo te quería plantear que a mí me da la sensación que muchas veces cuando se plantean rupturas entre lo viejo y lo nuevo, a mí un poco me da la sensación de que, o sea, no me lo acabo de creer porque muchas veces son procesos que yo humildemente he visto toda la vida y que ahora se plantean como novedad y lo único que ha cambiado es el soporte o ha cambiado la manera en que se presentan. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo, yo cojo cualquier periódico local y quiero enterarme de las últimas, en la sección internacional, de las últimas novedades en el conflicto de Ucrania, y yo veo que los intereses geopolíticos son claramente de los Estados-nación, que son instituciones con mucho peso, muy arraigadas y digamos que cuando tú planteas esa crisis de las instituciones y mecanismos tradicionales, no hay nada con más peso que el Estado-nación. Y tú ves claramente, pues cuando Putin decide, pues yo a ti no te vendo el gas porque no me lo compras en rublos. Cuando determinado país dice, pues ahora tenemos que aumentar todo nuestro presupuesto militar porque tal y porque cual. Que otro país dice, pues yo ahora quiero ingresar en la OTAN porque me veo en riesgo y tal. Pues ahora tú me construyes aquí un escudo en mi cinturón, un escudo antimisiles y tal, pues yo te voy a responder ocupando tal zona de influencia. Eso es y luego muy antiguo. Y luego, por otro lado, a mí también me da la sensación de que, bueno, lo que tú decías de los partidos, cuando se plantea la ley de hierro de las oligarquías, creo que es así, eso es de principios del siglo XX aplicado a la socialdemocracia alemana, ¿no? Lo de Michels y tal, eso es antiquísimo. Y las tensiones entre partidos y movimientos sociales, sociedad civil, democracia más participativa, menos. Si la Rusia planteaba que el representado era esclavo del representante, ¿no? O sea, que está la dialéctica entre Locke y Rousseau. O sea, que me da la sensación que son cosas que aparecen y desaparecen. Luego también la prensa en papel desaparece, pero mucha gente, esa misma prensa en papel, la lee en digital. O gente mayor, hay muchísima que no tiene siquiera, no es que no tenga acceso a Internet, es que no sabe ni entrar en el ordenador. Entonces, por eso
no sé, me da la sensación que a veces las rupturas son demasiado rotundas, ¿no? Y luego no lo es, son cambios a veces mucho más, que están mucho más en la superficie. Es un toque medio... ¿Alguna pregunta más? I ja tanquem, Hola. Bueno, primer que res, gràcies a Carrevolta per organitzar un acte amb ponents tan rellevants. Bueno, jo sóc un fan del senyor Sánchez Cuenca perquè té la poca gent que me pareix més o menys honesta en les seves valoracions intel·lectuals. Bueno, m'ha paregut, mai he pensat en el tema de la crisi de la intermediació, però te refereixes a la intermediació en l'esquerra, perquè jo a la dreta veig que la intermediació la porten de meravella, o sigui, vull dir-te, però de conya, o sigui, vull dir-te, intermedien però, vamos, al 120%. I que, no, i la seva societat civil està estructuradíssima, o sigui, tenen les seves universitats, les seves escoles, les seves empreses de comunicació, les seves empreses, els seus bancs, o sigui, va tot engrasadíssim. Entonces, no sé, suposo que te referies al tema més popular o a esquerra o peatons de la història. Bueno, això per una banda. Per l'altra banda, el tema de la corrupció. Per a mi la corrupció més sistemàtica, bestial, increïble que hi ha a l'estat espanyol és la corrupció legal, la via BOE. Estic molt d'acord amb tu en el sentit de que una societat civil organitzada és la millor defensa, no legislació, sinó societat civil organitzada, deixar-la participar, però bueno, dona igual, o sigui, vull dir, perquè no sé, saps el que és la AIREF, no? O sigui, la AIREF se monta, o sigui, se fa uns anàlisis que són demoledors sobre les polítiques públiques en per exemple, en infraestructures de transport. ¿Y quién es la consecuencia? Que vamos a hacer más de lo mismo, no. 10 veces más de lo mismo. Entonces, claro, es algo terrible, ¿no? Entonces, efectivament, societat civil organitzada d'esquerres no n'hi ha. O sea, ¿por qué me miráis así? Bueno, vull dir que comparat amb els altres, pues, som irrellevants. O sea, i per això, vamos, és la meva opinió. I, bueno, m'agradaria saber l'opinió del professor Sánchez Cuenca sobre... Bueno, hi ha una qüestió que ve una crisi que ja estem vivint, menys enllà de la climàtica, que és la crisi de materials i energia. I jo estic convençut, jo tinc les meves pròpies opinions sobre com influirà això en l'organització social, però m'interessaria saber si el professor Sánchez Cuenca ha reflexionat sobre el tema i conèixer la seva opinió. Yo quería preguntar qué consecuencias geopolíticas cree usted que tendrá la guerra de Ucrania. Bueno, yo creo que están abusando de mí ya, ¿eh? Hola. Entonces, eso ya entra en la categoría abuso. Entonces, sobre crisis energética y consecuencias geoestratégicas de Ucrania, lo siento, pero no puedo decir nada coherente en muy breve tiempo, ni siquiera soy capaz de articular nada en estos momentos, lo siento, no, uno da de sí lo que da de sí. Voy a intentar responder a las otras cosas en la medida en que pueda. Yo creo que me alegro mucho de tu intervención porque planteas una cuestión fundamental que es, hay un género en el ensayo político histórico que es la jeremiada, de decir, el mundo está en una encrucijada, nada va a ser igual que antes, no nos imaginamos lo que viene después, esto va a ser tremendo, tal. Algo de peligro, algo de riesgo puede haber en lo que yo he contado en esa dirección. Y yo creo que tú haces bien en señalar que tampoco está todo patas arriba. Entonces, yo tampoco he pretendido decir que todo el sistema esté patas arriba. He intentado localizar el problema
en la crisis de la representación, tanto de las preferencias como de las opiniones de los partidos y los medios de comunicación, como parte de una crisis más general de la intermediación social, pero eso no impide que, como tú mismo apuntabas, con todo el sentido del mundo, el Estado-Nación, por ejemplo, se mantenga poderoso y las estructuras de poder y de organización territorial y administrativa de los estados se mantengan como siempre se han mantenido. Ahí no hay graves problemas. Por ejemplo, en toda esta literatura de que en el contexto europeo el Estado ya no pinta nada o con la globalización los Estados son actores menores, yo esto soy muy escéptico, por ejemplo, ¿no? Y he escrito algunas cosas tratando de demostrar las razones de mi escepticismo. Ahora bien, sí creo que los cambios que se están produciendo en todo lo relativo a la intermediación política son profundos y no solo de formato. O sea, no se trata de que ahora la gente lea el periódico en Internet frente a que lo lea en papel. Si fuera solo eso no tendría mayor relevancia. El problema es que hay gente que no lee el periódico, pero que lee noticias porque le llegan a través de la recomendación de personas de las que se fía. Es decir, solo te lees la noticia si viene con el apoyo de alguien del que te fías. Pero ese alguien no es una institución, no es un actor, es una persona. Entonces, si te lo dice el periódico, si te lo ofrece el periódico directamente, tú no lo consumes. Ahora, si te dice alguna persona con la que tú tienes confianza, mira, léete esa noticia, que esa te vale la pena leerlo, entonces lo haces. Eso genera consecuencias que han sido bien estudiadas de lo que se llama efecto cámara de eco, donde solo lees cosas que confirman lo que ya pensabas, porque solo pasan el filtro a través de gente que piensa igual que tú. Entonces, eso produce fenómenos de sectarismo político, de polarización que están bien analizados y eso es un cambio. Yo como profesor universitario estoy en contacto permanentemente con gentes que están entre los 18 y los 22 años y no me atrevo a preguntar mucho, pero ya a final de curso, cuando cojo algo más de confianza, siempre les pregunto que cómo se informan. Y yo me quedo aterrado, porque es que no hay nadie que entre en el periódico como tal a leer en digital, me refiero en el ordenador o en el móvil, a leer El País o el ABC o El Mundo o el diario.es o lo que sea. No leen así, leen a través de lo que comentan en chats y de lo que les llega por tweet y por tal, pero no tienen un acceso directo al medio de comunicación. Eso significa que el medio de comunicación pierde la capacidad de influencia que tenía antiguamente sobre sus lectores. Y por eso cuando hoy lees... Yo qué sé, yo me acuerdo, yo creo que muchos se acordarán, cuando El País hacía un editorial en los años 80, podía producir un terremoto político en España. Hoy un editorial del principal periódico por difusión, que es El País, la gente lo mira y le presta una atención minúscula, considera que es totalmente irrelevante. Pero porque la relación entre los medios y los ciudadanos ha cambiado radicalmente. Ya no hay esa especie de dependencia o esa especie de seguidismo que había antiguamente. Por supuesto, el cambio es mucho más pronunciado en las generaciones más jóvenes que en las generaciones mayores, pero en las generaciones más jóvenes se ve una pauta de relación con la información política absolutamente distinta a la que había anteriormente. Y finalmente, la intermediación de la derecha. Lo tiene todo engrasado. Yo estoy de acuerdo que la derecha lo tiene todo engrasado y la derecha tiene una red enorme de fundaciones, universidades religiosas o católicas, grandes empresas que favorecen y ayudan y aportan dinero. Todo eso es bien conocido y la izquierda siempre ha tenido una precariedad mayor y ha tenido que basarse en otro tipo de recursos. Ahora bien, dicho eso, no hay que olvidar que con todo ese sistema engrasado, el Partido Popular en las elecciones de abril de 2019 obtuvo el 17% del voto. Obtuvo el 17% del voto. El PP había tenido una estabilidad muy grande en el voto, con todo su sistema engrasado. Y por algún motivo, en 2019, la gente se hartó. Los votantes de derechas dijeron, hasta aquí hemos llegado. Y unos se fueron a Ciudadanos y otros se fueron a Vox y quedó el núcleo duro del PP. Pero ese núcleo duro es ridículamente pequeño, son 17%. Es que el PP, en esa legislatura muy breve que va entre abril y noviembre, yo creo que tenía 80 y algo diputados, si no me falla la memoria. Es decir, que tener toda esa red institucional y de recursos, hoy por hoy ya no es suficiente para mantener a un partido. Que ahora el PP se está reconstituyendo a toda velocidad, ha absorbido a Ciudadanos
y amenaza con ganar elecciones, sí. Pero eso yo creo que no es una objeción al argumento fundamental. El argumento fundamental es que la misma crisis que sufrió el PP de corrupción en los años de Rajoy, si hubiera tenido lugar en los años 90, no habría producido una caída del voto tan enorme como la que se produjo en la década de los 2010. Hay que pensar que en el 2011 Rajoy gana con algo, yo creo que con el 41% del voto o algo así, saca mayoría absoluta, ¿no? Y en 2019 ya estaba en el 17%, que es una caída de más del doble. Vamos, que cae a menos de la mitad. A pesar de todo el sistema que tiene a su favor de medios de comunicación, grandes empresas, think tanks, universidades, iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que es una novedad, yo creo. Esa especie de castigo duro que luego los votantes pueden perdonar, igual que castigan, pueden perdonar, y ahora están en fase de perdón y de reconciliación con su partido. Pero el castigo se ha producido. Y por eso a mí a veces me inquieta cuando la gente de izquierdas dice, bueno, es que los votantes de derecha son insensibles a la corrupción. Hombre, si fueran insensibles a la corrupción, el PP no habría bajado al 17%. ¿Tardó mucho en bajar? Sí. ¿Nos habría gustado a todos que el castigo se hubiera producido ya en 2015? Sí. ¿Tardó un poco más? Sí. Pero se produjo el castigo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, que esos castigos sean tan severos, tiene que ver, yo creo, con la pérdida de autoridad o pérdida de legitimidad del principio fundante de los partidos políticos, que ya no pueden relacionarse con los ciudadanos como se relacionaban antiguamente. ¿Quiere decir esto que el PP no va a ganar las elecciones próximas? A lo mejor las gana. Y algún partido tiene que ganar las elecciones. Eso es impepinable. Ahora, la cuestión está en que hemos entrado en una fase o en un ciclo de inestabilidad y fragmentación mucho mayor de lo que habíamos conocido en todo el periodo anterior de democracia. Es decir, antes de 2010, todo esto que está pasando desde entonces nos resultaba inconcebible, ¿no? Lo más que podía ocurrir es que surgiera un partido como UPyD que sacaba el 6% del voto, o el CDS de Suárez que sacaba el 5 y pico del voto, 5 y pico por ciento del voto, pero no pasaba esto de que los partidos subieran y bajaran como en una montaña rusa, ¿no? Y eso es en lo que nos encontramos ahora. En Francia es más grave todavía. En Francia no es que suban y bajen, en Francia es que están desapareciendo o han desaparecido, ¿no? Y el Partido Socialista en las últimas elecciones presidenciales sacó el 1,2%. 0,8%. O el 1, no sé, bueno, pero vamos, una cantidad ridícula, ¿no? Esa es la novedad. Yo creo que esa es la novedad, y esa novedad se explica por motivos económicos, por supuesto, pero también por esta crisis de intermediación a la que he hecho referencia. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Yo creo que moltes gràcies a Ignacio Sánchez Cuenca, moltes gràcies a totes les persones que avui heu estat així i heu tingut una participació estupendíssima, i ens veiem després de l'estiu, en les properes jornades. Vinga, moltes gràcies.